través del resultado de la investigación se puede entender por qué yo busqué con filosofía el nexo. Y coincidimos en formación docente, trabajamos un poco juntas, y en formación docente teníamos el espacio de las horas de departamento para hacer algo juntas. En secundaria no. Y empezamos a sentir la necesidad de buscar ese espacio. Lo único que vimos posible fue presentar un proyecto para hacer uso del año sabático. Fuimos acotando como para poder hacer realmente un trabajo en profundidad en un año, que era el del que disponíamos, y terminamos acotando en un quinto año. Por eso nuestro trabajo es sobre matemática y filosofía, identificar un potencial para el cambio a partir de los programas actuales que tenemos en segundo año de bachillerato. Decidimos segundo año de bachillerato porque todavía teníamos un tercer año, un sexto, digamos, donde se podían percibir cambios a partir de lo que veíamos en quinto. Y bueno, porque justo era un cursos que nosotras dos también conocíamos desde adentro, los programas desde adentro, de matemática y de filosofía. Lo que nosotros vamos a presentar ahora es, es un poco el resultado del trabajo, ¿tá? No vamos a hacer todo el recorrido porque sería demasiado tiempo. Lo primero que vamos a compartir es qué es lo que nosotros obtuvimos a partir de esta investigación. Que nosotras no son exactamente nuestras voces, trabajamos haciendo entrevistas, encuestas, con compañeros que sabíamos que venían trabajando juntos. Hay trabajo hecho interdisciplinariamente entre filosofía y matemática, estábamos al tanto, y básicamente lo que hicimos fue recoger experiencias de compañeros. También de otros compañeros que, si bien nunca trabajaron en el aula directamente filosofía y matemática, sí habían visto posibilidades y también nos aportaron, ¿tá? Y no sé si dejamos si nos quieren hacer preguntas para el final, o capaz que si hay algo que no queda muy claro, porque como esto es un recorte, si alguien necesita que le aclaremos algo en el correr de esta conversación, nos para y nosotros lo vamos explicando. La tesis completa está en internet. Que incluye todo, para qué lo hicimos, cuáles fueron nuestros objetivos, quiénes aportaron y hacia quiénes fue dirigido. Nosotros acá solo hacemos un recorte y nos vamos, nos vamos a dedicar a exponer qué obtuvimos y qué elaboramos. De las entrevistas a colegas, que hubo entrevistas a grupos, captamos en la conversación del grupo elementos de profesores de matemática y filosofía, y también entrevistas a profesores de matemática y a profesores de filosofía por separado, a estudiantes de profesorado de matemática. Con todo ese material elaboramos y organizamos un poco lo que fuimos recogiendo en 4 grandes categorías. Por allí hay respuestas que aparecen con un código, con una letra y un número que están entre comillas, tienen que ver con las respuestas que nos fueron dando, que las codificamos, ¿sí? Las categorías en las que organizamos, digamos, la información que nos iba aportando la investigación, son 4. Una tiene que ver con interdisciplinariedad, filosofía, matemática. Habían respuestas que tenían que ver con eso, nos aportaban por ahí algo. Otras tienen que ver con el diálogo entre filosofía y matemática, cómo se daba. Otra tiene que ver con puentes. ¿Qué puentes se encontraban a partir de los programas de quinto año, tanto de matemática como de filosofía? Y la otra, ¿qué cosas fueron las que hicieron posible la interdisciplinariedad en los entrevistados? Porque justamente fuimos en busca de eso, ¿tá? De información que posibilitó la interdisciplinariedad.
Esta es una de las categorías, interdisciplinariedad, filosofía, matemática. Para nosotros fue todo un desafío porque nunca habíamos hecho ninguna investigación. Entonces ya el tener que hacer una investigación, cumplir con ese protocolo, fue de lo más interesante. Y este momento del trabajo fue un momento muy rico porque teníamos todas las respuestas arriba de la mesa, las grabaciones, y bueno, y había que sistematizar todo eso. Y fue como el momento, nosotros decimos el momento creativo, donde bueno, dijimos, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo lo organizamos? Tenemos que reunirlo en ciertas categorías, ¿qué nombre le ponemos? Entonces por eso aparecen puentes, esos nombres que bueno, fue lo que se nos ocurrió en ese momento. Y que de alguna manera revelaban lo que esas respuestas solas parecía que se iban juntando. De todas las entrevistas, eran como que habían algunas respuestas que se iban juntando de una entrevista con otra, y tenían algo en común. Y a eso en común nosotros le asignamos el nombre. En este caso, interdisciplinariedad FM. Claro. Bueno, en esta se analizan las distintas valoraciones sobre el trabajo interdisciplinario entre ambas áreas del conocimiento. Se construyen dos subcategorías emergentes de los juicios acerca de cómo se enriquece mutuamente a partir de los aportes de la otra disciplina, y se recogen expresiones valorativas acerca de la interdisciplinariedad como práctica pedagógica en general. Por eso vamos a ver tres como subcategorías. Bueno, la interdisciplinariedad, matemática, filosofía, siempre en todos los casos se percibió como una relación favorable. Entonces allí aparecen, como decía Alicia, nosotros elegimos algunos juicios que fueran bien representativos, ¿no? Entonces aparece que dice, la gente que logra la conexión, filosofía matemática, se desenvuelve mejor como estudiantes de bachillerato. Los distintos argumentos que sostienen esta idea, que es manifestada por un equipo de profesores, pero que se encuentra implícita en la totalidad de las respuestas obtenidas, se pueden reunir en tres grandes grupos. Entonces nosotros rescatábamos allí que habían algunos argumentos que tenían que ver con actitudes y conductas en clase de los estudiantes. Se advierte un cambio en la actitud ante el aprendizaje en tanto aumenta el número de preguntas, ¿no? Eso aparecía muchas veces, que quienes podían conectar estas dos disciplinas preguntaban más, como algo bueno. Entonces quiebran en sus cabezas las estructuras. Otros argumentos eran en relación a contenidos. Entonces los alumnos se pueden colocar en un lugar que les permite dimensionar los contenidos de estas asignaturas desde otra perspectiva. En lugar de mirarlos desde la estrechez de una materia, pueden descubrir que los saberes incluidos en los programas no son disjuntos. Y argumentos en relación a la proyección de los estudiantes. Los estudiantes de quinto están realizando su tránsito en el primer año, en el que se diversifican los saberes y se da un primer nivel de especialización. Ya tienen una práctica interdisciplinaria que hace que en sexto resulte natural para el estudiante relacionar contenidos, reflexionar en el espacio de una asignatura a partir de temas de la otra. Bueno, no se ve nada. Sí, a ver si lo puedo agrandar con esto. Acá. ¿Qué le aporta filosofía a matemática? ¿Ves? Sí. 2 más 3 es 5, pregunta de repente el profesor de filosofía. ¿2 más 3 es 5? Y bueno, el trabajo conjunto en diálogo con filosofía fortalece la práctica de visibilizar preconceptos. Muchas veces los profesores de una disciplina, matemática por ejemplo, no advertimos que pueda haber un lugar de encuentro con otra disciplina, sino a través de la pregunta desde la otra disciplina o desde el otro docente. Espejo epistemológico. La filosofía ayuda a la comprensión de los procesos lógicos que fundamentan procedimientos matemáticos. Por ejemplo, demostración por el absurdo. En matemática usamos demostración por el absurdo en quinto año para probar la no racionalidad del raíz de 2, de un número, por ejemplo. Es una forma de pensamiento, una forma de demostración que lo manifestaron como bueno, que sea también visto y analizado desde la filosofía. Una forma de demostrar, una forma de pensar.
hace posible además evidenciar una de sus características, la de ser tautológica, autorreferente y se valida a sí misma, la matemática. Desvelamiento del sentido profundo. El diálogo con filosofía reivindica una dimensión oculta de la matemática. Estas son afirmaciones que hacen los colegas a los cuales estamos entrevistando, ¿sí? Recuperando el componente filosófico, ontológico, metafísico presente en su origen ecodisciplinar. A nivel de la formación didáctica de un docente en la filosofía, abre una perspectiva más profunda de los problemas matemáticos. Coloca a los estudiantes en un lugar más humano, contextualizado, antropológico incluso, para pensar los planteamientos. Tratar de ver el conocimiento matemático en una época, sea el tema que sea, ver ahí que hay otros criterios de rigor, otros problemas y que capaz que importa a la hora de la enseñanza. Tal vez leerlo resulte un poco denso. Pretendemos por un lado ser fieles a lo que contestaron colegas, ¿verdad? Pero en otras palabras, la interdisciplinariedad que ellos vivían la valoraban como buena en ese sentido, en el que hacían un desvelamiento, una necesidad de una mirada desde otro lugar a la matemática, ¿eh? Una pata de la matemática que no estaba siendo estudiada y analizada y puesta en evidencia, explicitada en una clase de matemática, ¿sí? ¿Qué le aporta matemática a filosofía? Entonces, como un subtítulo, ahora el espejo es la matemática. Las preguntas que parten de matemáticas se vuelven interrogantes filosóficas, que en última instancia se refieren al conocimiento del hombre y a la relación del mismo con la exterioridad. Ejemplo de ello son, ¿qué es la matemática? Entonces dice un profesor, ¿por qué demonios una cuenta que uno hace en un papel termina diciéndote cosas, anticipando resultados? Esto funciona. Se puede generar un modelo intelectual del mundo y aprender de él. ¿Por qué estamos habilitados para construir distintos modelos del espacio que son incompatibles entre sí y por qué a partir de cierta escala son indistinguibles? ¿No? Cuestiones que surgen en la clase de matemáticas, que se recogen en filosofía y que son riquísimas para trabajar. Luego, 2 más 3, 5 o no, depende. Ayuda a los estudiantes a comprender, por el trabajo en matemática, la convención de los sistemas axiomáticos, que son matemáticas clarísimo. Y las consecuencias que se derivan de una asunción de uno u otro sistema. Identifican las verdades axiomáticas como relativas al universo de referencia. Aún definida la ciencia como concepto epocal, dependiente de un paradigma, dependiente de acuerdos entre comunidades científicas, etc., se torna difícil que el estudiante desnaturalice ciertos preconceptos que posee sobre ella. La matemática, dice una profesora, es un poco más honesta que las otras ciencias porque arranca aclarando las reglas del juego. Entonces, visto en matemática, después es mucho más sencillo para nosotros que se vean las otras ciencias, en epistemología, ¿no? En matemática, una proposición puede ser verdadera en un sistema axiomático y falsa en otro, o no tener siquiera la posibilidad de verdadero o falso en otro, o no tener sentido en otro. Entonces, por eso el 2 más 3, 5. Para muchos, 2 más 3, 5, sí, 2 más 2 es 4, la clásica, ¿no? Bueno, pero depende. 2 más 2 es 4 si estoy trabajando en un sistema de numeración decimal, pero 2 más 2 no es 4 si estoy trabajando con módulos de vectores. Y esas son cosas que en quinto año, de repente el profesor de matemática no se da cuenta de trabajarlo, o lo trabaja y lo toma el de filosofía y lo utiliza para un abordaje filosófico. Para pensar mejor, se advierte que la matemática va formando un estilo de estudiante con una organización del pensamiento tal, análisis de estructuras, que favorece el pensamiento filosófico. Un dato que agregamos allí es que la mayoría de los trabajos exitosos en este sentido han sido realizados en quintos científicos. Eso es un dato. Y bueno, valoraciones sobre la interdisciplinariedad en general. Nuestros colegas valoraban positivamente la interdisciplinariedad en general,
y algunas de las expresiones más significativas eran estas: quiebra estructuras, rompe la compartimentalización asignaturista, amplía horizontes, desarrolla una perspectiva constructiva del saber, facilita la resignificación de contenidos en relación a las opciones de los estudiantes, permite superar la aparente inconexión de conocimientos disciplinares, fundamentalmente entre letras y ciencia. El vincular los saberes rescata una concepción del sujeto integral, supera los recortes disciplinares, convencionales o arbitrarios. Ninguna disciplina es una serie de prescripciones rígidas que uno tiene que seguir. Siempre hay negociación de significados. Estas fueron algunas de las respuestas textuales. Bueno, la otra categoría, como habíamos dicho, le llamamos diálogo y tiene que ver con, llego a leer, como relación que busque ir enriqueciendo la formación profesional y la tarea pedagógico-didáctica, la naturaleza de este diálogo, la exposición, el cuestionamiento, la profundización en las interrogantes, el conflicto, la construcción colectiva. Evidentemente, todos los compañeros que trabajaban juntos o que intentaban trabajar interdisciplinariamente, había un diálogo. Bueno, entonces, un poco nos referimos a esto. ¿Cómo era ese diálogo? ¿Qué motivos lo llevaron? ¿No? ¿Cuáles razones lo llevaron a tener ese diálogo? ¿Qué características tenía? Entonces, se atenderán acá los motivos que originaron el diálogo y el modo en que se efectuó el mismo. Hago un agregadito. El diálogo que tuvimos nosotras al ir haciendo esto formó parte de nuestra formación en esta interdisciplinariedad que vivimos, realmente que vivimos. Es un recorrido que nosotros con anterioridad no lo habíamos hecho. Mi formación disciplinar, matemática, la de ella, filosofía. Entonces acá había una doble riqueza en nuestro trabajo para nosotros. Era la formación nuestra, interdisciplinariedad, yo confiando en ella en mí. Las preguntas de ella me hacían leer mucho a mí para poder darle respuestas y recíprocamente, pero a la vez con un propósito adicional, que era una búsqueda de esta interdisciplinariedad en el aula. Nosotros, en la medida en que íbamos haciendo esto, que ahora, repito, estamos mostrando solo el final, el producto armado, en todo este proceso elaboramos propuestas interdisciplinarias también. Las necesitamos porque somos docentes, no somos investigadoras. La investigación la hicimos, pero dentro de nuestro rol docente. Y un poco más adelante vamos a plantear uno de esos recorridos que elaboramos como docentes. Bueno, se presentaban en los colegas dos niveles de diálogo interdisciplinar. Uno era espontáneo, atendiendo manifestaciones de los estudiantes. Por ejemplo, en clase de matemáticas se habla de en quinto año, matemática A, Descartes. En quinto año, filosofía, Descartes. ¿Es el mismo Descartes? Las preguntas de los chiquilines. Ese es un diálogo espontáneo, que el profesor, si está atento a percibirlo, lo registra y lo utiliza. Y el otro es intencional. Los profesores, a partir de nuestra intención de abordar una interdisciplinariedad en este sentido y de los contenidos de los programas con los que contamos, buscamos las actividades o las presencias de toques interdisciplinarios. Razones para el diálogo intencional que expusieron los entrevistados. La primera tiene como centro al estudiante. Propósito fundamental es que el alumno vincule los saberes. La segunda responde a necesidades personales de conto intelectual. Los profesores reconocen el desconocimiento de saberes que corresponden a la otra disciplina, los que se advierten como valiosos. Esto fue uno estas fueron también las razones por las cuales nosotros buscamos esta interdisciplinariedad, ¿no? Y la tercera se refiere a inclinaciones personales relativas al gusto por la otra asignatura. En un cuarto lugar encontramos exigencias de tipo institucional. Han habido planes en los cuales la interdisciplinariedad se exige, ¿no? Se exigió. Modalidades del diálogo. Una primera modalidad es la planificación de actividades concretas a partir de contenidos de los programas. Una segunda modalidad para el diálogo es la que provoca a los estudiantes desde las preguntas planteadas en una asignatura para
pero dirigida por intermedio del estudiante a la otra asignatura. La interdisciplinariedad no necesariamente se da con los dos profesores en la misma aula, ¿tá? Ni al mismo tiempo. Una tercera modalidad es el diálogo interdisciplinario en el espacio institucional de la coordinación para la tutoría de proyectos de los estudiantes. Esto ocurría en el plan TENS con Crítica de los Saberes, donde estaba el espacio institucional creado con tal propósito y con tal fin. Un elemento importante presente en todos los casos es el aporte recíproco de materiales. ¿Qué leemos? ¿Qué lees tú? Me lo da a mí, lo leo yo, lo interpreto desde mi lugar. Películas. Sí, ahí aparece, creo, hay hasta un anime. Ah, sí, acá. No salió la imagen al medio, pero los colegas aportaron un anime, la película de Pi, vistas en conjuntos con los chiquilines de quinto. Profesor de matemática, profesor de filosofía, los chiquilines de quinto en un ambiente mirando una película juntos. Iniciamos el abordaje juntos tal vez, y después algunos lo continuaban en la clase de matemática por un lado, otros lo continuaban en la clase de filosofía por otro. Están Los Crímenes de Oxford. Y la otra película sí, es ¿Cuál era la primera? Pi, de Aronofsky. Los Crímenes de Oxford y un anime. Los Crímenes de Oxford, sí, el anime ese es Arakawa on the Bridge, que ahora los chinos están mirando mucho anime. Un grupo del Liceo de Barros Blancos había trabajado relativo a paradigmas con este anime. Otra de las categorías tienen que ver con los puentes. Puentes le llamamos nosotros ahora sí a los contenidos disciplinares, conceptos, procedimientos, autores u otros que permiten en forma fluida el tránsito entre estas dos disciplinas. Contenidos que están en los programas del quinto y del sexto matemática y filosofía. Bueno, dentro de esos puentes vimos como tres tipos, digamos. Aquellos que le llamamos origen común. Se trata de contenidos que explícita o implícitamente aparecen como temas, problemas, conceptos, definiciones, preocupaciones o concepciones que surgen dentro de una escuela o corriente y están generalmente asociados con un nombre propio, como ya decía hoy Descartes, ¿no? Es como bastante fácil reconocer ese tipo de vínculos. Bueno, y acá, por ejemplo, nosotros lo que hicimos en el trabajo fue como cuadritos, ¿no? Cuadritos, dice Zenón, ¿no? Entonces, ¿qué posibles entradas se pueden hacer en el programa de filosofía o en el programa de matemática en distintos momentos del año que puedan tener como eje el pensamiento o el aporte de Zenón de Lea, o de Descartes, ¿no? Acá solo planteamos el de Descartes. Y está Euclides también, creo, sí lo dejamos así. En matemática, por ejemplo, en los contenidos programáticos de matemática que tienen que ver con Descartes, tenemos geometría analítica, introducción a la misma a partir de los primeros problemas que resolviera Descartes, invoca la historia, ¿no? A qué fue lo que a partir del pensamiento de Descartes se quiso hacer y cómo lo hizo él en aquel momento y cómo lo hacemos ahora, que no es exactamente igual. Compartir los fines de la geometría cartesiana con lo de la geometría analítica actual, reconocer el poder de la comunicación científica para... La comunidad. De la comunidad científica para validar o invalidar ciertos conocimientos y decidir su presencia o ausencia en el currículo. Bueno, y en filosofía, el sistema metafísico cartesiano, que puede verse en relación al aporte matemático, racionalismo, papel de la matemática en el método filosófico, el proyecto cartesiano de la unificación de la ciencia hacia el lugar de la matemática en él, el predominio de la certeza sobre la sabiduría en la ciencia dentro del paradigma moderno. Son puntos que se encuentran en el programa así o parecido. Y acá aparecen los nombres que surgieron en estas preguntas. Estamos en la categoría, recordemos, origen común. Bueno, para cada uno de ellos, Tales, Escuela Pitagórica, Platón, Leibniz, Cantor, cada uno de ellos, nosotros en la investigación recogimos en estas tablitas los momentos en los que se podría intervenir desde matemática y los momentos en los que podemos incorporarlos en filosofía. Algunos de estos aportes los hicieron los colegas entrevistados, otros se los agregamos nosotros.
Y acá está aclarado con distinta letra cuáles eran los aportes de nosotros como profesores también y cuáles eran los aportes de los colegas que formaron parte de la investigación. Acá está el ejemplo de Euclides. En quinto año en matemática tenemos la geometría euclidiana. Si hay una geometría euclidiana es porque debe haber tal vez una geometría no euclidiana. Entonces ahí podemos hablar en la clase de matemática un poco de qué es esa otra geometría no euclidiana, cómo surgió y por qué surgió. Euclides, un poco de historia, los axiomas de Euclides, tratar de tomar, justificar uno de los axiomas a partir de los demás y ver que no se podía fue lo que generó otras geometrías. Entonces un poco cómo se movió la matemática como una creación humana. No solamente vengo de la clase de matemática y terminó acá y listo, ¿no? Bueno, y en filosofía Euclides... Claro, se puede tomar, como ella estaba explicando, la construcción de un sistema hipotético deductivo. También en filosofía de la ciencia podemos tomar el modelo de Euclides, ya que lo están trabajando en matemática. La ciencia como construcciones histórico-sociales. Problematizar la universalidad de las construcciones teóricas científicas. Todo esto, el insumo lo da la matemática, es como hacerlo explícito, ¿no? Evidenciarlo. Problematización de la perspectiva de la intuición kantiana a partir del espacio no euclidiano, ¿no? Que son matemáticas del siglo XIX. Y otro puente tiene que ver, ahora no con los contenidos explicitados en los programas, sino con los modos de pensamiento. El modo del pensar matemático, el modo del pensar filosófico. Se refiere a formas de pensar como razonamientos, procedimientos, relaciones que se alimentan y fortalecen en el tratamiento de ambas disciplinas. Deducción, la búsqueda de contraejemplos, la inferencia por analogía, falacias formales, demostración por el absurdo, inducción, paradojas, pensamiento no determinista. Nosotros tenemos en matemática contenidos relacionados con cada uno de los tipos de pensamiento. Pensamiento no determinista, probabilidad. Inducción completa, es un contenido específico. ¿Qué diferencia hay entre el tratamiento en matemática de la inducción completa y un pensamiento inductivo en general? Yo comentaba recién, demostración por el absurdo, está explícitamente pedido en el programa de matemática probar que raíz de 2 es un número no racional usando el método de demostración por el absurdo. Ahora, dentro de la matemática, ¿es un método avalado por todas las corrientes o no? Eso no está dicho en el programa. Los profesores, ¿queremos decirlo o no? Bueno, tal vez el diálogo con filosofía valga la pena explicitar que las formas de pensar matemático no son únicas, no están aceptadas universalmente. Y en esta subcategoría complementariedad son contenidos que son tema, problema en el programa de una asignatura y que pueden ser problematizados o corporeizados por la otra disciplina. Bueno, por ejemplo, ciencia como concepto epocal, el poder de la comunidad científica, clasificación tradicional de ciencia, los conceptos de infinito. En matemática tenemos el concepto de infinito arrancando en quinto año con sucesiones fuertemente y en otros contenidos, pero no está así, no dice concepto de infinito, dice tema, sucesiones. En el tratamiento de sucesiones aparece el tratamiento del infinito, de los infinitos. Y entonces por ahí puede haber una fuerte componente filosófica para ser tomada después por el profesor de filosofía. Relación parte-todo, el todo es necesariamente menor, la parte es necesariamente menor que el todo o no. ¿Se puede concebir la parte igual que el todo? Y en matemática tenemos los ejemplos allí en quinto, tan preciosos. Y para nosotros matemáticos o nos asombra o capaz que lo pasamos como desapercibido, pero en realidad es muy potente esto, ¿no? Muy potente, que la parte puede ser igual al todo.
bueno, lo tenemos en contenidos de, ya digo, el concepto de infinito, homotesia. La presencia de software en geometrías y las condiciones de existencia. ¿Cuándo un objeto matemático existe? ¿Cómo concebimos el existir de un objeto matemático? ¿Cuándo está definido? ¿Cómo se maneja el concepto de realidad y de tridimensionalidad cuando aparece un software? El valor de verdad en el marco de una determinada axiomática. En matemática no hay algo verdadero y algo falso en forma absoluta, es todo relativo a una axiomática. El concepto de paradigma, la coexistencia, el alcance de los modelos, surgimiento, bueno, lo dije hoy, la coexistencia de algunos de ellos incompatibles o aparentemente incompatibles. Estadística, matemática y filosofía en el ejercicio del reconocimiento de riesgos y alcances como instrumento de toma de decisiones. En matemática tenemos una unidad en quinto año que se llama estadística. Tenemos conceptos de estadística. Medidas de tendencia central, media, promedio, mediana, moda, medidas de dispersión, rango, desviación, son los conceptos. Ahora, ¿para qué enseñamos estadística? ¿Qué podemos comunicar? ¿Qué podemos advertir? ¿Qué enseñanza crítica para generar un cambio? Eso no está explícito en el programa de matemáticas. ¿Ah? Pero bueno, entonces por ahí tenemos una componente muy importante que nos pareció no solo a nosotros valiosa, sino a los colegas entrevistados también. Bueno, condiciones para prácticas y de. Como cuarta categoría, reconocimiento de elementos necesarios para las prácticas pedagógicas, para la práctica pedagógica interdisciplinaria reunidos en aquellos posibles de satisfacer del sistema educativo y aquellos que los trascienden, dependiendo de los sujetos involucrados, pero sobre los cuales dicho sistema puede influir. Entonces acá tenemos posibles de satisfacer del sistema educativo, o sea, si hay un reconocimiento que estas prácticas son valiosas, bueno, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para promoverlas? En formación docente. En formación docente y en formación media. En formación docente. ¿Se puede acercar la edición? Sí, sí. Bueno. Se reconocen carencias que dan cuenta de la necesidad de intervenir en él. La formación inicial es crucial y debe incorporar la interdisciplinariedad con proyectos y evaluación por monografías, no repartidos con problemas porque después los reproducen. El egresado hace lo mismo con los jóvenes que son globales y los pierde. Se está reclamando la existencia de prácticas interdisciplinarias en la formación inicial de los docentes. Esto es algo dicho por una profesora de matemática, evidentemente, sí. ¿no? Matemática repartido con problemas. Bueno. Hay una gran carencia en el reflexionar epistemológico de los docentes de otras disciplinas. Desconocimiento sobre la historia de la construcción del conocimiento, lo que implica que en la formación docente debería haber mayor conciencia del conocimiento como un proceso histórico y salir de cada asignatura y de cada salón. No va por los contenidos del programa solamente. Es importantísimo. Experiencias interdisciplinarias. Por otra parte, se advierten experiencias en formación docente que van en el sentido de la interdisciplinariedad. En algunas entrevistas que hicimos a estudiantes de matemáticas encontramos eso. Hay algunas experiencias que van por ese camino, no muchas. Como estudiante del IPA, en la práctica no veo que se dé. En el IPA no explícitamente, pero sí en algunas asignaturas, y ahí cita dos, hay una postura filosófica del docente, dice el estudiante. A fin de año propuso problemas muy difíciles para que el grupo discuta, no esperando su resolución. Y después aparece una experiencia en un ser del interior, donde se trabajó matemática en el Seminario de Derechos Humanos. Entonces, como digo, la estudiante hizo su trabajo final para el Seminario de Derechos Humanos, ella era estudiante de matemática, de profesorado de matemática, y vinculó contenidos de matemática con una realidad social sobre el uso de
El uso de químicos en la producción. Era un estudiante del interior. Y trabajó en lugar geométrico, y trabajó geometría, y trabajó derechos humanos, y trabajó ley. Entonces, ¿cuál es el alcance? Y si estoy en tal escuela o en tal lugar, ¿hasta qué sitio puede usarse un agroquímico o un pesticida? Y muy interesante el trabajo de ella. Nosotros lo citamos luego en la bibliografía como material a aportarnos, ¿no? Que son actividades en sentido de la interdisciplinariedad muy ricas para el que las vive. Tal vez como un ejemplo, no un ejemplo, como un caso para que otro vea que alguien hizo un recorrido en ese sentido, pero sin duda valioso para hacer el recorrido interdisciplinar. Cada uno que se mete en un recorrido interdisciplinar lo vive distinto, en un diálogo interdisciplinar lo vive distinto, en un reconocimiento de puentes lo ve distinto. Algunos no, algunos lo que tienen que ver con el contenido del programa, bueno, son más explícitos, pero bien. Y acá le llamamos formación en servicio. No nos gustó mucho el término, pero fue el término que usaron nuestros colegas cuando lo dijeron. Los profesores que ya están en actividad, que están trabajando. Entonces, ¿cómo formarnos interdisciplinariamente? La interdisciplinariedad en la formación inicial docente es necesaria, pero con una política de formación en servicio sana, que atienda no solo a los que quieren posgrados, sino a todos los demás. La interdisciplinariedad no solo presente ahora en un posgrado, sino también en el docente que no quiere hacer un posgrado, pero que sí está en actividad en la enseñanza media. Es fundamental y siempre interdisciplinaria y con producciones que se puedan replicar o multiplicar, compartir, experiencias que se conozcan. Esto lo dijo alguno de los entrevistados. ¿Y qué se puede hacer para mejorar las prácticas interdisciplinarias ahora en educación media? Luego, en lo que respecta al nivel del Consejo de Educación Secundaria, los reclamos fundamentales tienen que ver básicamente con un espacio-tiempo remunerado dedicado para la discusión y planificación de propuestas interdisciplinarias. Este es el producto de nuestra propuesta, ¿sí? Un recorrido que se transformó en una investigación. Una actividad interdisciplinaria no tiene por qué tener como producto final una investigación, pero sí necesita un espacio para hacerse. Y ese espacio es lo que no teníamos nosotros en secundaria. Eso es un reclamo que viene desde todos los profesores entrevistados y los estudiantes, ¿sí? Es mucho más productivo el trabajo en grupos que el modo tradicional de encasillamiento de saberes, pero esto tiene un costo elevado en tiempos personales dedicados a la investigación. Dentro de las competencias del CES se reclama una institucionalización de tales prácticas. En dos de las tres entrevistas sobre experiencias interdisciplinarias filosofía-matemática efectivamente llevadas a cabo, se señaló como elemento relevante para la posibilidad de concreción de las mismas que el grupo en que se realizó no fue numeroso. Se pudieron hacer prácticas interdisciplinarias con estas dos, con matemática y filosofía, en grupos chicos. En grupos muy numerosos, los mismos profesores no pudieron llevarlas adelante. Bueno, y esto en lo que trasciende a lo que son los sistemas educativos, dice varias respuestas sobre las condiciones necesarias para este tipo de trabajo estuvieron referidas a un aspecto que podríamos colocarlo dentro del propio sujeto. Esto no significa que excluya la formación que depende del Consejo de Formación en Educación, pero guarda cierta independencia con respecto a él. Dicen, por ejemplo, ese espacio es necesario, pero no es suficiente. Se reconocen ciertas actitudes que favorecen la interdisciplinariedad, actitudes de los sujetos, entre ellas modificar el espíritu de propietario en los docentes, superar los prejuicios, sub- o sobrevaloraciones de unas disciplinas respecto de las otras, interés por buscar puentes, confianza en el saber del compañero, actitud abierta en los profesores en relación a su ámbito de conocimiento y en la búsqueda del diálogo. Si no hay diálogo entre docentes, es muy difícil que les llegue a los chicos. Que los estudiantes adviertan tal comunicación entre los docentes hace que estén predispuestos a encontrar relaciones entre las asignaturas y docentes que dominen su disciplina.
sí, sí. Conclusiones que nosotros sacamos de esta investigación, bueno, le pusimos por allí los 3 sí, tienen que ver con el problema que nos planteamos al comienzo. ¿Es posible encontrar en los programas de filosofía y matemática puentes que vinculen contenidos, ya sea conceptos, autores o procedimientos, que permitan la creación de propuestas de enseñanza interdisciplinaria, que impulsen un pensamiento más rico y acorde con la complejidad de lo real? Ese, así planteado, fue el problema de investigación, digamos. Y bueno, la primera es aquella que interroga sobre si es posible. En esa pregunta grande, en realidad, hay 3 sí. Encontramos 3 sí como respuesta. ¿Es posible encontrar puentes? Compañeros los encontraron, nosotros también. ¿Tales puentes habilitan para la creación de propuestas de enseñanza interdisciplinarias? Sí, también. Ellos hicieron propuestas de enseñanza interdisciplinaria, nosotros también. La cuestión central de la investigación es la que se plantea en la última parte de la pregunta. ¿Tales propuestas interdisciplinarias impulsan un pensamiento más rico y acorde con la complejidad de lo real? Es decir, aún reconociendo que es posible, ¿es deseable este tipo de prácticas en la enseñanza? Y bueno, la respuesta y el testimonio de los colegas que hicieron actividades en este sentido también fue que sí, que era deseable, que generaba un tipo de pensamiento diferente en los estudiantes. Esbozo de algunas ideas para profundizar el camino pedagógico interdisciplinar. Bueno, aquí aparece incentivar a la presentación de proyectos de trabajos interdisciplinarios en los que se comprometan también otras asignaturas, creación de equipos con enfoques pedagógicos interdisciplinarios, con producción en base a experiencias de esta naturaleza, estos equipos que circulen por diferentes instituciones presentando propuestas concretas de aula, modalidades de diálogo con el propósito de estimular equipos de trabajo locales, creación de posgrados en formación ID, y dado el deseo manifestado por la totalidad de los entrevistados, se propone la formación de un grupo de estudio y trabajo interdisciplinario filosofía-matemática. Bueno, y esto simplemente es mostrar, a ver, acerca un poquito. Sí. Nosotros hicimos dentro de la investigación un trabajo, que llamamos trabajo de gabinete, que fue una propuesta interdisciplinar concreta para el 5º año y que tuvo como centro a Zenón. Entonces, un posible recorrido. Fuimos escribiendo, seleccionando artículos, presentamos en verde los que tienen que ver con filosofía, para ser trabajados por filosofía, textos y artículos. Y los que tienen que ver con matemática, y están en rosado. Claro que no lo van a leer, nosotros tampoco. Nada más es ver cómo fuimos señalando en qué momento del programa se podría trabajar tal cosa que aparece en Zenón. Y lo mismo en la otra asignatura. Incluso hay textos que se pueden trabajar en las dos. El docente dentro de Vimos valioso eso, que el mismo texto se trabajara en filosofía y en matemática. Y por allí pusimos, a ver dónde están, filosofía, acá está. Filosofía, qué parte del programa y de qué manera lo aborda la profesora de filosofía, y en matemática, en qué momento del programa y qué mirada le hacemos desde la matemática al mismo texto. Vimos algún trabajo también que ya han hecho compañeros y que están a disposición con la escuela pitagórica, por ejemplo. Y después con Tales Mileto también, donde ya hay producciones hechas. Y está a disposición en internet. Bueno. ¿Por qué iniciamos nosotros este recorrido? Porque reconocíamos un tipo de pensamiento disyuntor, fragmentario, y nos parecía que necesitábamos intervenir en ese sentido, intervenir con acciones concretas, de aula y desde nuestro lugar, profesores. Y el problema de investigación del cual partimos fue
la búsqueda del reconocimiento de vínculos en los programas de filosofía y matemática en los cursos de segundo año de bachillerato que posibiliten la creación de propuestas de enseñanza interdisciplinarias. A eso lo podemos dejar. Sí. Nosotros teníamos ya un trabajo en formación docente, yo lo comenté al principio, en los espacios de coordinación, lo pudimos llevar adelante en los espacios de departamento. Uno tuvo que ver con un trabajo que hicimos abierto no solamente a los estudiantes de magisterio y profesorado del Instituto de San Ramón, sino abierto también a maestros y profesores de la zona de influencia, donde hicimos 11 o 12 jornadas de trabajo matemática y filosofía. Ese es uno de los antecedentes de nuestro trabajo juntos. Y otro tiene que ver con una intervención de ambas en la escuela en primaria. En la escuela de castellanos, que es una escuela semi-rural que trabajamos con quinto y sexto a partir del número pi. Es un trabajo en matemática y después hicimos un trabajo en filosofía, en comunidad de indagación con los niños de quinto y sexto, y bueno, a nosotros nos potenció bastante ese trabajo. Formó parte de nuestro marco teórico. André, la interdisciplinariedad no es una panacea o varita mágica, resuelve problemas, es un desafío y una tarea, cuya realización tiene muchas dificultades. Evoca la idea de puesta en común y de intercambio entre diferentes disciplinas. Es una forma de preocupación por tender hacia la unidad del saber, habida cuenta de la complejidad de la realidad como totalidad. Las razones y las necesidades de un abordaje interdisciplinario surgen de la idea de complejidad, o, para ser más precisos, surgen del hecho mismo de asumir la complejidad de lo real. Bueno, humildemente nosotros recorrimos el camino de la interdisciplinariedad, matemática y filosofía. Y es lo que nos parecía que podíamos aportar, porque en nosotros fue una necesidad, no fue una obligación. También fue una necesidad de la búsqueda del espacio para hacer este trabajo. Si quedó alguien despierto y quiere hacer una pregunta, ¿no? Sí. Creo que dijiste que estaba todo en internet. ¿Puedes dar los datos? No, lo que está es la presi esta, tiene más partes, ¿viste? Eso es lo que sí está, y ahora vos si querés dar los datos. El trabajo, nosotros lo entregamos en marzo del año pasado. Y ya se hicieron todos los trámites correspondientes, se supone que tiene que estar en el portal Uruguay Educa. Parece que no está porque falta una firma, ahora hablamos con Mario temprano, él va a ver si se averigua qué firma es la que falta, pero es una firma que tiene que ver con lo administrativo, porque es burocrático, El sí, porque las trabajo inspecciones total es este, y va a estar en el portal, sí. supongo que en breve. La presi tiene, creo que acceden a ella por el nombre. Alicia Carvajal, es tu nombre. ¿El nombre de la autora? Alicia Carvajal, Ana Rubé, No programa mi nombre. y sobre la interdisciplinariedad entre matemática y filosofía. Esta es el desarrollo de toda esta, en el por qué, para qué. Ese es el nombre del trabajo. El nombre del trabajo. Después si nos permite, creo que integrar a la página. A la página, sí, claro. Nosotras, viste que el sabático, nosotros tuvimos que firmar antes de empezar la sesión de Derecho. Entonces esto pertenece a secundaria. Y secundaria... Un enlace con el portal y Claro. el portal. Claro. Ya es público. Está. Sí, estaría bueno que esté. Claro, no en ningún caso entrevistaron estudiantes, solo... Bueno, con estudiantes lo que nos pasó fue que entrevistamos estudiantes de matemáticas, de filosofía, y nos sacaron el cuerpo. Es cierto que tampoco perseguimos a los estudiantes, pero llamábamos, mandábamos algún mail, y vos sabés que no.
Es otra vía de investigación. Claro, ahí ¿Por nosotros qué nos se le preguntamos, ¿por Pues qué el estudiante de filosofía, no sé qué pasa con matemática, o los que nosotros invitamos Los azucares, capaz que Y sí. con estudiantes de secundaria tampoco. No, de Digo, secundaria como para ver la no pudimos mirada de abrirlo, los alumnos. abrirlo tanto, solo el testimonio de los docentes que sí vieron, digamos, a los mismos estudiantes en sexto. El testimonio que ellos daban con respecto al cambio en las formas de pensar del estudiante era un testimonio que venía de haberlos tenido en sexto año también. Entonces, lo que se generó, lo que se gestó en quinto con la interdisciplinariedad, se vio y valorado por ellos como buenas prácticas para sexto. El alumno pregunta más, busca más relaciones, Y concretamente va y hay viene con un docente y con otro, lleva las mismas preguntas a distintas disciplinas a ver qué respuestas tiene. Y Yo iba a decir que hay dos liceos que tienen como cierta trayectoria en este tipo de trabajo, que es el Liceo de Barros Blancos y un liceo, o el Liceo de La Paloma. y digamos, el fermento potente viene de la existencia del espacio de crítica de los saberes. Ese espacio, que es un espacio valiosísimo y que en algún momento de lo que se está escrito por allí se reivindica, ¿no? Yo creo que hubo una intervención que ustedes cuentan que fue de un alumno que dijo que al final del año el profesor de matemáticas, eso fue un alumno, ¿no? Un estudiante de matemática del IPA. Ahí está, él decía que al final del Sí, año había sí, propuesto sí. una serie de problemas Sí, muy difíciles, sí. pero que no eran para resolver, que eran para discutir, Sí. ¿no? Y entonces yo pensaba cuál es, o sea, porque ustedes también afirmaban, para hacer un trabajo interdisciplinar hay que ser fuerte, cada uno en su disciplina, Sí. ¿no? Entonces, ¿cuáles son los saberes matemáticos y cuáles son los saberes filosóficos en los cuales hay que ser fuertes? Porque capaz que es cosa de la presentación, ¿no? Ahora, ¿no? Sí. Pero es como si yo, lo que pude ver es que estaba bastante presente la cuestión de trabajar temáticas o conceptos o categorías que se Sí. repitieran en una y otra. O sea, y eso en realidad son saberes que son resultado de esa construcción histórica. Sí. Lo otro, lo que presentaba ese muchacho como una cosa valiosa y que parecía filosófica porque había sido Sí. discutido, Sí. en realidad muestra un procedimiento propiamente filosófico y también matemático de producción del saber. Sí. O sea, a ver si logro plantear lo que estoy queriendo plantear. El Sí, trabajo sí. interdisciplinar Sí. también tiene la dificultad de que creemos sea la disciplina. Porque nosotros podemos pensar que la disciplina es ese conjunto de resultados que no me importa cómo ni cuándo fueron producidos. Y entonces tomo ese tema, tomo ese concepto, tomo esa categoría y veo cómo se trabaja en matemática y cómo se trabaja en filosofía. Sí. Entonces el puente en realidad es simplemente establecer como una complementariedad. En realidad allí no surge una nueva cosa Sí. interdisciplinarmente, ¿no? Es como si fueran dos recorridos paralelos. Me pareció que en el ejemplo de ese muchacho había una cosa que ahí sí, Sí. me parecía que había una construcción de un campo interdisciplinar. Sí. No, en realidad esto de los puentes con nombres propios o con temática es un tipo de puente, digamos. Aparecían otros también que eran modos de pensamiento, procedimientos. Ella cuando decía, por ejemplo, en matemática no es cierto que 2 más 2 es 4, y ahí hay mucho de discusión filosófica en la clase, o de traer el reconocimiento de que ciertas proposiciones son verdaderas en un sistema axiomático para discutirlo en filosofía, no es traer un autor o traer infinito Zenón. Si dejamos la idea de que los únicos puentes que se advertían eran conocimientos ya acabados, dichos por tal o cual, no fue para nada. Eso es una de las posibilidades de trabajo. ¿Viste? Que no es menor que ellos se den cuenta que es la misma persona que están dando en 2 asignaturas, pero no queda solamente ahí. No sé, buenísimo dar esa idea. Pi, que lo trabajamos en la escuela. Bueno, evidentemente que se terminó discutiendo sobre qué es lo que existe.
y existe, pero ¿qué es existir? ¿Y qué tipo de existencias hay? Yo qué sé, los niños terminaron planteando si los gitanos que van a la casa pueden saber si hay, qué es lo que les va a pasar y por qué ellos saben. Dispararon un montón de cuestiones interesantes y fue porque la primera clase fue pi, el número pi, que lo descubrieron, tampoco fue que ella se los enseñó. No es solamente eso, no sé si... La experiencia interdisciplinar, como se lo encara hoy, es con actitud colaborativa y no en clave disyuntiva. Eso es bueno. La secundaria tenía ya, no lo hacíamos así, no fuimos formados en clave interdisciplinar, fuimos formados como muchos acá, como docentes tanto en magisterio como en el IPA, en el formato fuertemente disciplinar, pero secundaria tenía en la década del 60 buenos libros en francés, cuando el Plan 41 era fuerte en ese idioma. Y recuerdo, por ejemplo, ¿verdad? Que advertíamos una diferencia de enfoque, aunque solitariamente, ¿no? Porque casi siempre fue difícil establecer. Hoy en día lo vemos mucho más, no sé si por crítica de los saberes o por un cambio importante que se dio en la última década del siglo XX, por docentes que nos acompañan acá en el salón, y al mismo tiempo en la primera década del siglo XXI, cuando aparece crítica de los saberes. Pero secundaria tenía buenos libros